miembros del equipo de gestión, invitados especiales, cuerpo académico, tengan todos ustedes muy buenos días. La Universidad de Tarapacá saluda cordialmente a tan distinguida concurrencia y les brinda una cordial bienvenida a la inauguración de las Jornadas de Investigación e Innovación, UTA 2015, cuyo objetivo es generar un punto de encuentro entre la comunidad regional y diversos representantes del ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación, con el fin de promover y difundir los logros y desafíos de la investigación científica y tecnológica en la Universidad de Tarapacá y el país. Damas y caballeros, en el marco de tan importante actividad, hará uso de la palabra el rector de la Universidad de Tarapacá, doctor Arturo Flores Franolich. Distinguida concurrencia, autoridades universitarias, invitados especiales, estimados colegas, alumnos, concurrencia en general. En el devenir de los tiempos modernos y en forma cada vez más creciente, las universidades se enfrentan al desafío de mantener como parte fundamental de su impronta una alta vigencia y liderazgo en el desarrollo de las ciencias y el conocimiento a través de la investigación científica y tecnológica, siendo este además uno de los objetivos fundamentales de su quehacer académico y un factor altamente valorado al momento de su evaluación. Al respecto, en los últimos años, en forma sostenida y progresiva, se ha ido incrementando una corriente de opinión que cada día adquiere mayor valor en la percepción de la sociedad, y me refiero a la denominada tercera misión de las instituciones universitarias, que dice relación con fortalecer en su quehacer, en línea con la generación de ciencia y aplicaciones tecnológicas, la transferencia del conocimiento como elementos claves para la innovación, el emprendimiento y el desarrollo futuro del país. En sintonía con esta realidad, la Universidad de Tarapacá ya definió para el área de investigación los objetivos estratégicos para este importante eje del desarrollo institucional, focalizando su quehacer en potenciar las capacidades en investigación científica y tecnológica, incrementar el número de proyectos de investigación competitivos reconocidos por el Ministerio de Educación y aquellos con impacto regional, como asimismo incrementar el número de publicaciones científicas indexadas en ICI y Cielo. Asimismo, estableció en su estrategia corporativa dos plataformas para la investigación que se desarrolla en la universidad. La primera plataforma corresponde a la investigación científica desarrollada a un nivel de excelencia, y la segunda se relaciona con la investigación aplicada, la innovación para la competitividad y transferencia de conocimientos para el desarrollo productivo y social, en el cual la universidad ha puesto un especial énfasis en los requerimientos de la región de Arica y Parinacota en que se encuentra inserta. En este contexto, la universidad se alinea con las estrategias de desarrollo regional en innovación que define como actividades productivas prioritarias las áreas de turismo, de intereses especiales, agricultura tecnológica, plataformas de servicios logísticos, además de soluciones tecnológicas y transformación empresarial en ámbitos emergentes como la actividad acuícola y pesquera. Se apuesta también a futuro por la diversificación y sostenibilidad de la matriz energética con base en el fomento a la utilización de energías renovables. Es esta una nueva oportunidad para destacar la sólida alianza e interacción que nuestra universidad mantiene con el Gobierno regional de Arica y Parinacota para ejecutar proyectos que, además de ciencia y tecnología, provean beneficio directo al desarrollo económico y social regional y, en consecuencia, de la calidad de vida de sus habitantes. Lo anteriormente indicado revela el rol protagónico que está cumpliendo la universidad en la región de Arica y Parinacota y en el norte de Chile, en términos de desarrollar una investigación científica de alto nivel, expresada en 196 publicaciones ICI y 91 Cielo durante el año 2014, lo que representa una pendiente de crecimiento más que interesante en este indicador de productividad institucional.
Asimismo, es destacable el creciente compromiso institucional con la investigación aplicada y la innovación. Al respecto, destaca la alta adjudicación de financiamiento del Estado concursada a través del Fondo de Innovación para la Competitividad por un monto del orden de $6 millones para el desarrollo de diversos proyectos durante el periodo 2011-2014. Por otra parte, cabe destacar el haberse adjudicado diversos convenios de desempeño como parte de la iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación. Esto, por un lado, es un reconocimiento al potencial de investigación de la universidad y, por otro, permite reforzar las políticas en este rubro en nuestra casa de estudio. Asimismo, en una situación inédita, nuestra universidad se ha incorporado como asociada al Centro de Excelencia con el que inicia sus operaciones en Chile, la Universidad de California, Davis, casa de estudios líder ubicada en el primer lugar mundial en investigación y educación en agricultura y ciencias forestales. Es en este escenario de gran actividad y proyecciones que se realizan las jornadas de investigación e innovación 2015, evento que para mí reviste especial significado por cuanto se iniciaron en el actual enfoque de organización en la oportunidad que me desempeñaba como director general de investigación. Es muy grato dar la bienvenida a todos y cada uno de los distinguidos expositores, y me permitiría hacerlo en la persona de la doctora Ligia Gargalo González, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2014, y del doctor Sergio González Miranda, Premio Nacional de Historia 2014. Como universidad pública regional, buscamos acercar la ciencia a la comunidad. Esto es, que sean los propios investigadores quienes comuniquen sus logros en ciencia y avances tecnológicos. La gran diversidad de temáticas que se presentarán en las intensas jornadas programadas hoy y mañana, sin duda entregarán una visión de actualidad tanto de nuestro quehacer institucional en investigación como de aspectos regionales y de actualidad nacional del mayor interés. Al concluir estas palabras, es estimado importante destacar que nuestra región es la tierra de los desafíos y también de las oportunidades, pues sabemos que el futuro de muchos proyectos personales de vida, en el caso de nuestros estudiantes, y proyectos de desarrollo y crecimiento regional tienen estrecha relación con nuestro quehacer institucional, lo que nos motiva cada día hacia una gestión universitaria con creciente calidad, compromiso y optimismo. Que tengan el mayor de los éxitos en esta jornada de investigación e innovación 2015 y mis saludos fraternos. Muchas gracias. Damas y caballeros, dando inicio a la jornada del día de hoy, nos es muy grato dejar con ustedes la primera ponencia, cuyo título es Materiales poliméricos, desafíos presentes y futuros, a cargo de la doctora Ligia Gargallo González, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2014. Química farmacéutica de la Universidad de Concepción, licenciada en Química de la Universidad de París, donde trabajó en el Laboratorio de Química Física de Madame Curie y licenciada y doctora en Ciencias Químicas de la Universidad de Liège, Bélgica. Parte fundamental de su carrera la desarrolló como académica e investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde formó el laboratorio de macromoléculas en la Facultad de Química, en los cuales realizó un trabajo pionero en el desarrollo de la química física de polímeros, por la notable cantidad de publicaciones del orden de los 300, por la cantidad de citas que ha generado estos trabajos y por su rol formativo, se le otorgó el Premio Nacional de Ciencias 2014. Es miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias del Instituto de Chile. Es miembro de la Academia Latinoamericana de Ciencias. Su trabajo ha merecido varios premios internacionales, en especial el importante Premio L'Oréal UNESCO para Mujeres en Ciencias, entregados el año 2007. Como representante de la mujer científica de Latinoamérica y del Caribe, la Pontificia Universidad Católica de Chile le otorgó el grado académico honorífico de Doctor Science et Honoris Causa el año 2007, grado máximo que otorga dicha universidad.
Damas y caballeros, nuestra primera ponencia de la jornada, materiales poliméricos, desafíos presentes y futuros, a cargo de la doctora Ligia Gargallo González. Modera el doctor Horacio Díaz Rojas. Yo creo que está bien, ¿no? Sí, ya. Muchísimas gracias por la presentación. Señor rector, autoridades académicas, autoridades políticas, autoridades administrativas, profesores, alumnos, señoras y señores. Yo quiero agradecer muy sinceramente esta invitación. Es un honor para mí poder compartir con ustedes este evento tan importante que organiza la Universidad de Tarapacá. Y a la vez es muy emotivo porque es una región que me gusta mucho, la encuentro muy interesante, muy importante y muy atractiva, y como el señor rector lo decía, presenta muchísimos desafíos. En este año tan particular, en que la verdad es que ya no hay nada que no nos haya pasado, un año tan duro, tan triste, tan agobiante, yo quisiera comenzar tratando de hacer algunos comentarios que sean un poco más amigables para este año. Y en ese sentido, me voy a permitir señalar que la UNESCO declara al 2015 como el Año Internacional de la Luz, para divulgar la importancia de la luz y de las tecnologías basadas en ella para resolver problemas mundiales. Ustedes tienen ahí la parte de energía, la parte de economía, la parte de láser, la parte de informática, de comunicaciones, los láseres en la área biomédica, todo lo que es física. También es un aniversario de Einstein, la química, los smartphones, o sea, los teléfonos, digamos, sabios y de todo. Entonces, es tanto que por lo menos este año tenga algo de amigable. Y Explora ha articulado sus actividades en torno a Conocer Ilumina, que también es una señal bastante interesante. Hay otro dato que yo quisiera también dar a conocer para un poco estar más animoso, que hay 3 mujeres trabajando en el área de la química, de las 5 laureadas en el programa de L'Oréal UNESCO for Women in Science del 2015. Y curiosamente sus trabajos se centran en la creación de nuevos nanomateriales, en el desarrollo de nuevos materiales para regenerar tejidos nerviosos dañados y métodos para la liberación controlada de drogas. Entonces, de las 5, que hayan sido 3 químicas y 3 que se hayan enfocado en esas áreas, me pareció interesante poderlo señalar. Ahora, hay algo también interesante, que cuando se analiza y se proyectan los desafíos de las tecnologías avanzadas del siglo XXI, yo creo que hay unanimidad en considerar que la piedra angular del desarrollo está en la biotecnología, la informática y la ciencia de los materiales. Y aún más, si nosotros analizamos un poco más allá, tanto las 2 primeras dependen también de la ciencia de los materiales avanzados. Y en ese contexto es que yo voy a tratar de dar lo más resumido posible, algo más básico, y enseguida vamos a ver las aplicaciones. Entonces me voy a enfocar en la ciencia de los materiales, que es un área científica como casi todas, pero esta es muy multidisciplinaria. Bueno, tomando en cuenta los materiales más clásicos, ustedes pueden ver aquí los clásicos, los tienen ahí, los no clásicos, que son los polímeros sintéticos y naturales. Y en este cuadrito es en el que me voy a enfocar un poco ya bajando hacia lo que queremos hoy día ver. Entonces son los materiales poliméricos, sus desafíos presentes y sus desafíos futuros. Antes de eso, quisiera dejar establecido que uno dice, bueno, polímeros, sí, son megamoléculas, son moléculas gigantes, son macromoléculas, pero son polímeros.
y de repente es un plástico. Entonces, el término macromolécula en verdad debe considerarse mucho más amplio que el término polímero. Cualquier polímero es necesariamente una macromolécula, pero no necesariamente cualquier macromolécula se puede considerar un polímero. Y en ese contexto, cuando uno pregunta, ¿y plásticos? Claro, siempre el plástico se toma como algo así como de segunda clase, una cosa artificial, pero resulta que el problema no es el plástico. Hay polímeros que se comportan como plásticos, porque es una propiedad la plasticidad. Hay metales que son plásticos. Entonces uno dice polímeros plásticos. Mayoritariamente los polímeros son plásticos, pero no es una definición de polímero, digamos. Con esto en mente, voy a tratar de dar una clasificación de los polímeros, una de las tantas que hay. Según la composición, porque un polímero o una macromolécula de este tipo, lo que va haciendo es uniendo químicamente o covalentemente una serie de moléculas pequeñas llamadas monómeros, y así se forman los polímeros. Y desde ese punto de vista depende, según la composición de esas cadenas, si hay un solo tipo de monómero, tenemos un homopolímero o un polímero simplemente. Pero si hay dos tipos de monómeros o más, tenemos el copolímero. Ahora, según su origen, si es sintetizado por el hombre, son sintéticos. Si es sintetizado por la naturaleza, son naturales. Y esta región es rica en polímeros naturales. Basta nombrar el quitosano, la quitina, los alginatos. Enorme desafío de esta región. Y según su estructura, 3 o más puntos de ataque son ramificados, 2 puntos de ataque son lineales. Yo me voy a referir particularmente a estos lineales. Voy a mostrar entonces algunos de los polímeros más corrientes que ustedes habrán oído nombrar, el polietilenoóxido, que es esa molécula chiquitita que se va repitiendo N veces. El politetrahidrofurano, un poquito más largo, eso se va repitiendo N veces. La poliépsilon caprolactona, que ya más complicadita, se va repitiendo N veces. ¿Por qué nombro esta? Porque es biocompatible y biodegradable, entonces es un polímero muy interesante para trabajarlo. Ahora voy a mostrar otros. Ustedes dirán, ¿para qué se complica esto? La cadena principal, y ahora empiezan a colocarle cadenas laterales. Es que para productos acabados, si nosotros queremos aplicar la ciencia y que venga una tecnología adecuada y que sea una tecnología de punta, debemos conocer qué es lo que queremos hacer con estos polímeros. Y entonces, si queremos que esta cadena se rigidice de alguna forma, entonces le vamos incorporando, como arquitectos moleculares, los químicos, le vamos agregando algunos grupos que las van rigidizando o las van flexibilizando, y eso va a tener importancia en los productos acabados. Otros ejemplos, digamos, el ejemplo del politerestalato de etilo, más complicadito, ya todo eso se repite en EVES. Rápidamente, aquí les puedo dar el ejemplo de cómo de una cadena principal uno le va colocando grupos laterales voluminosos, como son estos, y lo va alargando de la cadena principal de manera que si están más retirados o menos retirados, esto va a rotar o no va a rotar con flexibilidad y va a ser más rígido o menos rígido. Y eso va a ser importante después en las tecnologías aplicadas. Aquí tenemos el teflón, todos conocemos en la cocina, el sartén, el teflón. Y acá está el grupo, el poliestireno. Ese es el que se repite, el poliestireno, todo el mundo habla del poliestireno, son grupos laterales voluminosos que uno los incorpora, y eso sería cómo lo podemos visualizar y cómo los movimientos relativos de las cadenas adyacentes resulta en un incremento grande de la rigidez. Y algunos polímeros naturales, recordando. ¿Qué polímeros naturales podemos nombrar? Pero si Chile es riquísimo en productos naturales y poliméricos. Tenemos la celulosa. ¿En qué se usa? Papel, almidón, polisacárido, almacenamiento de energía en vegetales, el glicógeno, polisacárido, el ADN, ácido nucleico, la proteína, un aminoácido, las sedas, tejidos y telas, lana, tejidos, caucho natural, los neumáticos, la fabricación, todo. Bueno, antes de ver cómo vamos a enfocar el problema, yo me voy a permitir dar muy brevemente, lo más breve que pueda, los polímeros en diferentes estados, porque son macromoléculas muy complejas y que entonces, dependiendo del estado que se encuentre, van a tener propiedades distintas. En el estado de solución voy a ver el estado sólido y después me voy a enfocar en el estado interfacial. Veamos el comportamiento de polímeros en solución.
Esto es muy importante porque es en los polímeros solubilizados, solubles, en que uno puede caracterizar su peso molecular, que es lo más importante, como son macromoléculas y tienen pesos moleculares de 1.000.000, de 100.000, de lo que ustedes quieran, entonces es importante poderlos caracterizar en este medio. ¿Y cuáles son las propiedades más interesantes? Bueno, aquí entra un parámetro que es concentración. Si nosotros tenemos una solución diluida, uno puede asimilar esa macromolécula, ese polímero, esa cadena, formando una especie de esfera equivalente. Sería como el volumen hidrodinámico que esa molécula ocupa en solución. Y eso es una solución diluida, ni se tocan. Entonces sería una concentración menor a una cosa que vamos a llamar concentración crítica. ¿Cuál es la concentración crítica? Es cuando la solución es semidiluida, concentramos más y ya se tocan las esferas. Y la solución concentrada, esto simplemente pasa de esa concentración crítica y ya es un verdadero, ¿qué pasa? Plato tallarines. Es un verdadero plato tallarines. Ese es el estado de agregación de un polímero lineal a la concentración mayor que la concentración crítica. Pero el problema es cuando nos encontramos con un polímero, como la quitina, que no es soluble en nada. Pero resulta que se encontró, y tuvimos la suerte en nuestro grupo, de trabajar con polímeros muy insolubles, que los pudimos solubilizar en dos solventes que no eran solubles. Y al mezclarlos, aumenta la solubilidad y se produce un efecto sinérgico. Entonces, uno puede visualizar el problema de una cadena que está rodeada de un polímero, de un solvente A, de un solvente B, pero hay más solvente A que solvente B alrededor de la cadena. Esa sería la representación diluida de una macromolécula en un solvente binario. Y acá pueden ver ustedes cómo se exalta si acá era la solubilidad medido en el parámetro que ustedes quieran, se exalta a eso enorme con respecto a si le agregamos otro solvente que no es solvente. Entonces, este efecto sinérgico es maravilloso para poderlos caracterizar. Y entonces, hay una teoría que explica esto, que son los equilibrios de asociación. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que los puntitos son los experimentales y las líneas es la teoría, cómo describe lo experimental. Con lo cual, podemos decir que la teoría describe bien los datos experimentales. Eso sería lo que voy a decir en solución y nada más. En el estado sólido, aquí sí que es importante. Todos los materiales poliméricos a bajas temperaturas son sólidos y ya sea amorfos o cristalinos, como ustedes lo pueden apreciar aquí. Polímero amorfo, como el plato tallarines, y ciertos grados de cristalinidad, como lo tienen acá. Pero ¿qué pasa? Que a medida que aumenta la temperatura y se sobrepasa una temperatura llamada de reblandecimiento, es la llamada temperatura de transición vítrea, los polímeros son blandos y viscosos. Y bueno, aquí tienen ustedes una temperatura de transición vítrea, es un parámetro termodinámico característico de los polímeros amorfos. Y a esa temperatura las moléculas adquieren movimientos cooperativos. ¿Cuál es la importancia, dirán ustedes? Si nosotros tomamos el polistireno, ustedes tienen un poco de polistireno en un bloque, digamos, es quebradizo, rígido y duro. Pero si ustedes toman otro, la plasticina es un elastómero. Entonces, ¿qué pasa? Que el polistireno es duro y quebradizo a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque esa temperatura, ese parámetro termodinámico llamado TG, tiene una TG de 100. Sobre 100, si nosotros lo calentamos, presenta propiedades elastoméricas. Pero a temperatura ambiente es quebradizo y duro, con lo cual se puede aplicar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la goma natural? Que es un 1,4-poliisopreno, que presenta propiedades elastoméricas. ¿Por qué? Porque ese parámetro termodinámico, esa temperatura de transición vítrea, digamos, la tiene a menos 72 grados Celsius. Eso quiere decir que si enfriamos más allá de los 72, va a ser duro y quebradizo. Entonces es muy importante que nosotros estudiemos cómo podemos variar esta temperatura de transición vítrea de manera que a futuro lo podamos aplicar a la temperatura que nosotros queramos, si va a ser elastomérico o si va a ser duro o quebradizo. Entonces es importante saber esto. Ahora, hoy día la industria de polímeros ha logrado notables avances en la formulación de nuevos productos, pero el problema es el siguiente, que a veces las síntesis son muy caras y muy complicadas, pero las podemos mezclar. Claro, dirán ustedes, mezclamos, tenemos la idea maravillosa de mezclar. Pero la mezcla de polímeros no se produce, es como mezclar el aceite, el agua y el aceite, no hay caso.
No hay caso que les podamos. Entonces, el producto trae muchos problemas y yo creo que hay investigadores en el Departamento de Química de esta universidad que están estudiando la compatibilidad de mezcla de polímeros. Me refiero justamente a mi coleguita que está ahí, que está trabajando de manera de compatibilizar alginatos con polímeros biodegradables y con dificultades. ¿Por qué? Porque hay introducir un compatibilizador. Si esto es lo mismo que en la naturaleza, la convivencia. Si A con B no se pueden ver, viene un compatibilizador y tratar de arreglar el asunto. ¿Cómo se arregla? O introduciendo grupos que sean interactuantes, de forma que interactúen, o compatibilizarlos de alguna forma. Es un desafío continuo y permanente. Esa es la miscibilidad. Como aquí tienen el ejemplo de que se introducen grupos de manera que puedan interactuar de alguna forma y compatibilizarlos, aunque sea a ciertas composiciones, para poder obtener a lo mejor productos más baratos con propiedades mejores al mezclar A con B. Bueno, eso es lo que voy a decir del estado sólido y punto. Ahora voy a pasar al estado interfacial, que es un estado que a mí particularmente me gusta mucho. Primero, porque las superficies son profundamente energéticas. Todas las interfaces, todas las interfaces son energéticas. Y entonces, como son tan energéticas, producen problemas muy interesantes. Para eso me voy a referir a un grupo de polímeros, a moléculas muy particulares que tienen una dualidad estructural, que tienen por una parte un grupo que no le gusta el agua para nada y otro grupo que le encanta el agua. Cuando eso es una macromolécula, como la que voy a poner aquí, un copolímero, que tiene un segmento hidrofílico y un segmento hidrofóbico, ¿qué hacen estos copolímeros bibloque anfifílicos? Lo que hacen estas macromoléculas anfifílicas, que les voy a ilustrar a través del ácido politaconámico, este ácido lo estudiamos bastante, tiene entonces este grupo hidrofílico y este grupo hidrocarbonado no le gusta el agua para nada. ¿Qué pasa con eso? La cabeza hidrofílica y la cola hidrofóbica. ¿Y qué pasa? Lo ama el agua, odia el agua. Pero veamos Chile. Chile es una macromolécula anfifílica. Tiene un segmento hidrofóbico y tiene un segmento hidrofílico. El norte y el sur. Claro que con los desastritos que nos trae el 2000, este año se nos ha revuelto un poco, pero que es una macromolécula anfifílica, interesante. No recuerden que estamos viviendo en una macromolécula bastante flexible que de repente nos trae a mal traer también. Bueno, las interfaces, ¿por qué nos gustan? Porque una interfase, si ustedes miran las moléculas que están aquí adentro, están energéticamente balanceadas, pero las que están en la superficie están mal, necesitan bajar su energía, por eso es que absorben cualquier cosa. Y por eso es que es tan importante las interfaces, modificar las interfaces. Y la modificación de las interfaces de los materiales poliméricos es muy importante. Recuerden ustedes que muchas veces cuando hay heladas y colocan estos, ¿cómo se llama? Plásticos para evitar sobre ellos, claro, viene una lluvia y ¿qué ocurre? Si la superficie es hidrofóbica, aposa el agua ahí y no se desliza y ¡paf!, el plástico va al suelo. Pero si nosotros modificamos la superficie y la colocamos hidrofílica, ¿qué ocurre? Que el agua se va a deslizar. Entonces es importante que nosotros estudiemos las interfaces a nivel básico, naturalmente, para que después en la tecnología las podamos aplicar. Entonces, bueno, no voy a entrar en las ecuacioncitas. ¿Qué pasa si ahora colocamos con una técnica muy especial, que es la llamada técnica de Lagrange, en una balanza como la que ustedes ven aquí, que tiene una barrera, un dispositivo que más o menos mide el asunto, y nosotros vamos corriendo a la barrera, expandiendo la barrera, pero es una interfase aire-agua. Colocamos en esta bandejita agua, y tenemos la interfase aire-agua, una interfase limpia, muy buena para poder estudiarla. Y colocamos una solución polimérica en un solvente orgánico, colocamos la solución ahí, se evapora el solvente y deja una monocapa de polímero. ¿Por qué es importante? Ahí lo tienen ustedes. Vamos colocando con una jeringa un polímero disuelto en un solvente orgánico, se evapora el solvente y deja sobre el agua esa monocapa que ahora nosotros la vamos a tratar de... ¿Y qué le pasa? Ahí. La monocapa esparcida esa, que nosotros la vamos comprimiendo, ahí le está pasando la parte hidrofílica hacia el agua, la parte hidrofóbica hacia el aire, y se forma entonces lo que llamamos, comprimiendo, una isoterma
presión área, pero yo diría pseudo 2 dimensiones. Es como la presión volumen 3 dimensiones. Y ahí tienen ustedes. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Ahí tienen la presión superficial, que es la ordenada que tienen en el gráfico chiquitito, y tenemos la tensión superficial del agua y la tensión superficial de la monocapa, etc. Bueno, eso es lo que ocurre con esa monocapa, que la monocapa cuando está, la barrera la tiene muy expandida, esa se visualiza así. Empezamos a comprimirla y forma un sistema altamente organizado a nivel nano, ya entramos a la nanociencia, y forma entonces esa presión, esa isoterma, presión área. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos copolímeros, ¿cómo se están? Muy expandidos, el segmento hidrofílico para el agua, el del aire, etcétera, y tienen esa estructura. Ahí tienen una... A ver. Claro, cuando esta monocapa llega, y llegamos disminuyendo el área, llega un momento que la monocapa se rompe, se sale, porque ya no resiste más, y esa sería la presión de colapso, el área crítica y el área mínima que puede ocupar. Pero ¿qué importancia tiene? Que estas son verdaderas huellas digitales de este polímero que hemos esparcido sobre la interfaz aire-agua, y cada polímero va a presentar una huella digital distinta en la interfaz. ¿Y cómo la vamos a visualizar? La visualizamos mediante imágenes de luz, ¿verdad? No importa cuál. Y ustedes ven, aquí se ve homogéneo, pero cuando llega la presión de colapso se rompe la monocapa. Y la podemos visualizar perfectamente cuando se rompe. Ahí se rompió, ahí está la presión de colapso, ahí está el área crítica. Bueno, debido a que realmente los polímeros son sistemas amorfos, como yo les acabo de contar, y que la información estructural a nivel atómico prácticamente no se puede hacer, entonces, ¿qué hacemos? La simulación molecular. Vamos al cálculo. Puede ser una herramienta poderosa para analizar estos sistemas a nivel atómico. Da información cualitativa y cuantitativa. Nos puede dar, nos puede dar una luz acerca de cuáles son las interacciones más importantes en estos sistemas y puede describir las propiedades físico-químicas de estos polímeros. Las instantáneas de los polímeros como resultado de estudios de simulación dinámica molecular, tomando en cuenta los parámetros experimentales, son muy importantes, y se pudo concluir que la conformación que estos polímeros adoptan en la interfase, en estas pseudo 2 dimensiones, se ilustran a continuación. Llegamos a la conclusión siguiente, que si el polímero tiene silicio, eso es importante, entonces la conformación que tienen es esta. Pero si tiene germanio, tiene una conformación tipo CISAC. Eso nos da una luz con los cálculos de cómo se dispone en esta interfaz. Y ahí tienen otra visualización de cómo podemos, digamos, por teoría, digamos, concluir cómo se dispone. Y eso es importante, ¿por qué? Porque ahora vamos a llegar a sistemas supramoleculares, porque cada vez es un desafío más permanente estos polímeros y estas situaciones. Resulta que si nosotros en esa monocapa ponemos una barrera y ese es un sustrato, y ese sustrato lo elevamos y lo dejamos entrar y salir, llegamos a la formación de multicapas. ¿Para qué? Ya vamos a ver que es importantísimo. ¿Para qué? Se forman multicapas, ahí tienen ustedes como con una barrera en la interfase vamos formando estas multicapas, y hay una razón de transferencia, y dependiendo de la razón de transferencia hay una pérdida de la monocapa, y cada vez se va formando más capitas. ¿Por qué era tan importante contarles algo sobre los polímeros de la interfase? Porque los sistemas macromoleculares es un desafío actual y a futuro. Se forman estructuras altamente organizadas por una autoorganización molecular con polímeros dibloque anfifílico, como lo acabamos de ver. Pero hay otra forma de llegar a sistemas supramoleculares, que son los llamados polímeros que son de avanzada, son los llamados polímeros dendronizados o arbóreos. ¿Por qué? Porque son polímeros, son polímeros que pueden ser considerados como macromoléculas lineales que tienen unas especies de dendrones, como los árboles, así, colgando a lo largo de la columna. Son polímeros tipo peine, tipo una peineta, que los dientes de los peines son los dendrones.
son nuevas macromoléculas cuyo tamaño a nivel nanoescala y rigidez y funcionalidad pueden ser controladas con precisión mediante el ajuste de la arquitectura molecular. Esto por eso es tan importante que, aunque parezca increíble, debemos saber qué pasa a nivel básico con estos sistemas. La única forma de tener tecnologías de punta, la única forma que podamos innovar. ¿Qué pasó ahora? Bueno, ahí tienen un ejemplo de un material dendronizado, el desafío del siglo XXI, que parece un árbol. Por eso se llaman dendronizados. Parecen arbolitos. Tienen una estructura, un dendrímero, es ese, tiene un corazón, las ramas del dendrímero, de cada rama, hay un número de ramas que surgen del núcleo, el número de ramas que surgen de cada nudo, la longitud de cada rama, el número de capas de cada rama. ¿Y para qué tanto? Bueno, ¿para qué tanto? ¿Por qué es importante? Vamos a ver por qué es importante esto. Bueno, algo de química, porque no se diga, porque si hablo y hablo y no muestro una estructura química, así se forman la síntesis de un dendrón rápidamente, y después, cuando ya tengo un monómero, que es un dendrón, aquí lo polimerizamos formando un polímero dendronizado, y que lo podemos alejar con un etilo de la cadena principal, con un propilo y con un butilo. ¿Y por qué tan interesante esto? Porque nuevamente, las instantáneas de los polímeros como resultado de estudio de simulación y dinámica molecular, y tomando en cuenta los parámetros experimentales, se llega a que si tiene un etilo pequeñito, 2 carbonos, es una varillita. Si tiene 2, tienen ese que tiene ahí. Y si tiene más, son estructuras distintas las que se van formando. Entonces, el etilo muestra una conformación tipo varilla, el otro tipo gusano y el otro tipo helicoidal. Bueno, aplicaciones de esto, porque eso ya vimos un poquito de lo que está pasando. ¿En qué se aplica? Por el tamaño, no cabe duda que tenemos la escala nanotecnológica. En el área biomédica, estos materiales son importantísimos en agentes de fármacos, portadores de fármacos, y sobre todo en el área de la liberación controlada de fármacos. Bueno, ¿para qué hablamos de las industrias que voy a mostrar acá? Todos los chips electrónicos, todos los catalizadores de las reacciones químicas. Es que es un mundo y un desafío enorme. Prácticamente no hay industria que no tenga como un rol importante las macromoléculas, las supramoléculas y los polímeros. Vamos a ver la liberación controlada de drogas. Si uno ve la liberación controlada de drogas, así, no controlada, la liberación de droga, es un proceso mediante el cual el principio activo de la droga es liberado y se encuentra para su absorción, punto. Mayor desventaja, gran variación de los niveles del principio activo en la sangre a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa si la liberación es controlada de las drogas? En primer lugar, mejora el control de los niveles del principio activo en la sangre. Las terapias más efectivas producen menos efectos secundarios, disminuye la frecuencia de la administración, localizan el fármaco en el sitio determinado. Por eso es que uno dice, pero qué bien, esta quimio antes era tan así y ahora va al sitio, no está solamente dañando la célula, digamos, sana. Bueno, y aquí está un poco borroso, pero los sistemas de protección. Fíjense ustedes, las lentes intraoculares, extraoculares, las prótesis, la silicona, los implantes óseos de cadera, que están ahora, cada uno, el que se cae se rompe la cadera, las fibras textiles, las poliamidas, los cauchos, polímeros biológicos, es que hay todos son puros polímeros. Medio fanática de los polímeros. ¿Cómo nos pueden cambiar la vida los polímeros? En el transporte, en la farmacia y en la cosmética es bastante importante, en los adhesivos, en los elastómeros de los neumáticos, en las botellas plásticas, en todo. Bueno, aquí tienen ustedes los nanoliposomas de liberación prolongada para tratar el glaucoma, que el glaucoma es un problema muy serio y hay una liberación controlada de droga para el glaucoma. Aquí tenemos los arbóreos, estos dendronizados, que si estos polímeros dendronizados tienen grupos, si le hemos introducido grupos que tengan en su estructura química grupos que sean potencialmente ionogénicos, o sea, que formen en algún momento tengan una carga efectiva por una disociación, lo que ustedes quieran, ionización, a pH, por ejemplo, va a depender
La liberación de la droga va a depender del pH del medio. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque si vamos cambiando el pH y tenía la droga encerradita adentro, la va liberando de acuerdo al pH en que se encuentra. Entonces, la liberación controlada de droga en función del pH. Aquí tenemos lo mismo, el sistema supramolecular, la droga, dependiendo del pH, la libera. Principal ventaja, entonces, la liberación ya, como les he contado, en el organismo según el pH del medio. Aquí sí que tú eres tan bueno. Aquí tenemos encerradito, ahí, el ibuprofeno. Ese es el antiinflamatorio que en este momento todos vamos a la farmacia, nos dolió el dedo, nos dolió la rodilla, nos dolió todo, puro ibuprofeno. Como se vende sin receta médica. ¿Lo escuchaste? No, si esta parte. Perdón. No. Cierra eso. Cierra. Espera. Hoy disculpen. No, cierra. Bájalo. Ahí es. ¿Qué le pasa a este ibuprofeno? Está ahí metido. Entonces, con los movimientos moleculares y depende del largo del dendrón, va liberando el ibuprofeno y lo va sacando en un tiempo determinado. ¿Por qué es tan importante haber estudiado el largo del dendrón, el nudo de esto, saber lo que sucedió a nivel básico? Porque vamos a saber en cuánto tiempo ese ibuprofeno va a ser liberado en el sitio correspondiente. Eso les quería mostrar. Si ahora tienes que volver otra vez, perdona. Hasta que lo deja fuera. Ya. Ahora sí que vuelvo a lo mío. Ya. Voy a ver si... Espérate. Ya. Hay otro aspecto... No, tiene que ser la otra. Eso. Hay otro aspecto que es importante y que aquí en esta zona hay una industria muy bonita de las diatomeas, de la tierra de Quísamo. Resulta que son suspensiones inestables. Todas las suspensiones son termodinámicamente inestables. Entonces, por ejemplo, muchas veces ustedes compran un jarabe que viene en suspensión, agítese antes de usar, si no se forma una especie de cake. Claro, porque termodinámicamente son inestables porque tienen mucha superficie. Al tener mucha superficie son muy energéticas y todos los sistemas van a tratar de ¿qué? Disminuir la energía y aumentar el desorden molecular. Eso lo dice la termodinámica bastante claro. Entonces, estos empiezan a flocular, a coagular y a sedimentar y hay una separación de fase. Entonces lo que nosotros queremos es que estos sistemas que son inestables termodinámicamente hablando, pero que podemos estabilizarlos en el tiempo, lo podemos hacer con polímeros. Por ejemplo, se puede estabilizar por carga, es una cosa, pero por polímeros también. Y aquí ilustramos el mecanismo de estabilización estérica o entrópica se llama, por absorción de macromoléculas sobre las partículas en absorción. Por absorción las partículas en suspensión. Y al estar rodeado de una especie de cabellera de polímero, entonces tratan de juntarse y no pueden porque hay una repulsión, por eso se llama repulsión entrópica. Se separan. Y podemos estabilizarlo, y eso es muy importante. Bueno, ahora los sistemas poliméricos en lo cotidiano, para que no se olviden nunca de esto. Quitina, el polímero de los amantes de los mariscos. Y aquí Marlene y Oscar Braico saben perfectamente su quitina, que nos dieron quitina durante mucho tiempo y quitosano para poder trabajar en Santiago con el quitosano purísimo que ellos preparan. Es un miembro de los polisacáridos, la quitina, constituye el caparazón de los langostinos, camarones, cangrejos, langostas de mar, todos los crustáceos. Es rígida, insoluble, en cierto modo flexible. Hasta ahora no hemos logrado hacer polímeros sintéticos que posean esta maravillosa combinación de propiedades. La elaboración de andamios capaces de soportar los huesos, basados en quitosano y poliépsilon caprolactona por la técnica de evaporación del solvente, es otra aplicación. Y por eso es tan importante aquí, por una parte el quitosano y por otra parte la poliépsilon caprolactona, que ya antes les decía, es biocompatible y es biodegradable. Los lentes, ustedes dicen ya me levanto en la mañana, me pongo los lentes, ahí tienen polimetacrilato-metilo, como era muy rígido, pasamos a las poliacrilamidas, un policarbonato, específicamente el policarbonato de difenol A, es un plástico, lo puse ahí, claro, que se usa entonces en los lentes. Se pusieron los lentes y partimos. Me quiero vestir, me pongo el jeans y ¿qué ocurre? Expande.
estupendo. Es un elastómico, termoplástico, es un poliuretano que tiene esa enorme fórmula química que se repite N veces. Entonces ya vamos en todo en lo cotidiano. Vamos al otro. Me subo al auto, tengo el neumático. Ahí tiene, poliestireno, polibutadieno, estireno. Ese es el caucho duro que se usa para hacer objetos tales como, qué sé yo, suelas de zapatos, cubiertas de neumáticos, todo. Aquí tienen el bloque de poliestireno, de polibutadieno y de poliestireno. Es un copolímero tribloque. ¿Qué pasó ahora? El poliuretano, descansemos en una especie de colchoneta. Ahí tienen el poliuretano. Ahora vamos a las cañerías, hay una filtración. Alguien dijo, hay que entrar a picar aquí. ¿Qué pasa? Entonces, al entrar a picar, ya no colocan cubiertas, digamos, o sea, tubos metálicos. Es el cloruro de polivinilo, que se usa en las tuberías de PVC. Entonces, díganme dónde no hay un polímero. Yo creo que se justifica que digamos que estamos en la era de los polímeros. Pero también con esto de las supramoléculas llegamos a la nanotecnología, a la capacidad de manipular la materia a escala atómica. Y eso es importante. Y los nanotubos de carbono. Entonces aquí se consideran excelentes transportadores también. Los nanotubos de carbono cargados de drogas terapéuticas atravesan fácilmente la membrana plasmática y se distribuyen por todos los órganos. Ahí tienen más nanotubos. La fuerza y la flexibilidad y poco peso de los nanotubos de carbono hacen que los sirvan de andamios, como yo les decía antes. Pero ahora nos salió un desafío que yo lo encuentro bastante preocupante. Puede que nos eche abajo el cobre. Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué? Porque apareció el grafeno. El grafeno es un producto, un material nuevo, que es un alótropo del carbono. Viene del grafito. El grafeno, los voy a poner acá mejor. El grafeno es una sustancia muy interesante. Fíjense que ustedes que el grafeno es 5 veces más ligero que el acero. Una lámina de 1 metro cuadrado pesa 0,67 miligramos. Es 200 veces más fuerte que el acero. Y su densidad es aproximadamente la misma del carbono. El grafeno puede sustituir cualquier material. Y tiene muchas propiedades que a futuro van a ser interesantes y ya están siendo. Ahí tienen una lámina de grafeno. Ahí tenemos el grafeno. Ahí tienen la estructura del grafito, que viene del carbono, la lámina de grafeno, se saca abajo y ahí tienen la lámina de grafeno. Un alótropo del carbono con telecelado hexagonal de plano, ahí lo tienen ustedes. Bueno, aquí hay que ser honesto en la vida, por lo menos. Y todo es maravilloso en las macromoléculas, pero tiene un lado B. Y un lado B que desgraciadamente no es el mejor. Vamos a ver por qué. Y aquí creo que voy a tener que pedir ayuda por el computador, porque no sé si va a poder esto. Ustedes ven ahí un cuadro que podría ser en un museo en París, ¿verdad? Cualquiera. Voy a ver si me resulta aquí de Coiffe. No. Ahí. Busca esa lámina y pégale abajo. En el Coiffe, ahí, en la pintura, haz un... Ahí, exacto. No, pero adentro, ahí. Ya. Sigue el cuadrito. Hazlo de nuevo, please. De nuevo. Abajo, sí. Ahí. Siempre en el negro abajo. École. Abajo, ahí. Sigue bonito el cuadro. Sigamos. Eso era. Una contaminación horrible por materiales. Veamos la que sigue. Espérate, ya. Tienes que hacer lo mismo en la parte negra abajo. No, abajo. Bueno, ya, sí. Ahí tienen, cigarritos. Pero hay una lectura abajo. 65.000 cigarros, el equivalente al número que fuman los jóvenes en América cotidianamente. Otro. ¿Qué es eso? Veamos qué es. Sigue bonito. Ahí tienen, cigarritos. 200.000 paquetes de cigarro equivalentes al número
de los americanos que mueren cada 6 meses. Veamos. Aquí. Materiales. Cada 15 minutos, 170.000 baterías son utilizadas, digamos. Y esto, que nos atañe directamente a los materiales poliméricos, ¿qué será eso? Qué bonito, ¿eh? Ahí. ¿Y qué son? 1 millón de plásticos que utilizan los aviones cada 6 horas. ¿Y qué es eso? Traslado de los polímeros. ¿Qué será? Bolsas. 60.000 sacos de plástico que son botados cada 5 minutos. Ahí tienen ustedes las botellas plásticas, 2 millones de botellas plásticas que son botadas cada 5 minutos en todo el mundo. Entonces, esto es un horror, ¿eh? Ahí tienen ustedes. Materiales, ¿cómo nos contaminan? Bueno, eso es el problema que hay en esta cosa y creo que, sinceramente, si no nos apuramos y no instalamos un vínculo fuerte, coordinado entre la academia, vale decir universidades, entre el sector productivo y entre el gobierno, de forma tal de tomar en serio los recursos que se le inyectan a la ciencia básica, porque ¿qué ciencia vamos a aplicar y qué tecnología de punta vamos a tener si no tenemos ciencia básica? Yo creo que la verdad es que debemos hacer un esfuerzo mancomunado entre todos y tomar en serio de una vez por todas, tanto la parte bonita de la ciencia de materiales y sus desafíos, como la parte de la descontaminación. Y eso es lo que yo quería contarles hoy día y muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora y tenemos algunos minutos para algunas públicos preguntas, por favor, adelante. Con confianza. Sí, son bonitos las macromoléculas, son bonitos los polímeros. Pero en fin. Bueno, voy a partir yo entonces, dado que estamos ahí un poco... bueno, doctora, en primer lugar, muchas gracias por su presentación, además muy clara. Hay 2 o 3 cosas que usted dijo y que yo creo que es muy importante poder darle una segunda y una tercera mirada. Por ejemplo, el tema del grafeno, ¿ya? El tema del grafeno que usted al pasar dijo, esto podría incluso traernos algún problema en Chile por el tema del cobre. Me gustaría que nos comentara un poquito más sobre esa situación. Es que es un material nuevo que tiene propiedades muy interesantes y muy parecidas al cobre inclusive, y pienso que puede superar muchas cosas del material de nuestro cobre si no nos apuramos. Pues, acuérdate que si el problema que tenemos es 2. El grafeno, por un lado, que no te puedo decir mucho porque nosotros no lo hemos trabajado, pero sé que se está trabajando porque hay polímeros de grafeno. Veamos, no es que sean polímeros de grafeno, se está soportando el grafeno en matrices poliméricas y eso está dando soporte a materiales muy importantes. Yo no te podría decir mucho del grafeno, pero sí lo que es preocupante es que si nosotros estamos vendiendo la libra de cobre, ¿cuánto? $3, ¿ah? Más o menos. Claro, y después viene la manufactura completa con productos que pagamos 200 o 300 veces más por ellos, si es que no podemos seguir así. O sea, yo no sé lo que se puede hacer, si el grafeno es un desafío y puede ser un problema grave, yo pienso que sí. No te puedo dar mucha información porque es una cosa bastante nueva, pero que puede ser peligroso si no nos ponemos las pilas. Es que el problema es ese, si es urgente, no es es para mañana. ¿Ah? No sé si contesto tu pregunta, pero puede ser un desafío serio. Y ya se ha dicho ya. Sí. Muchas gracias. Pilar Mazuela y Raúl Samien. No, pero por favor. Se hace la... ¿Ya?
degradar el polímero. Bueno, eso es lo que se hace con los polímeros biodegradables. Tú le introduces grupos que sean biodegradables por bichitos y lo vas partiendo. Pero es que necesitamos la estructura de esos polímeros tal como están. El problema es hacerlos biodegradables o reciclarlos. Y el reciclado, mira, donde se hace un reciclado muy interesante es el Instituto de Macromoléculas de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ahí yo vi en el IMA, que fui varias veces, ahí vi que están haciendo reciclaje. Es que uno pasa por periodos, ¿eh? Yo me puse muy academicista al comienzo y entonces todo el reciclaje lo encontraba que no. Pero resulta que es todo un ciclo y es todo importante. Es tanto la ciencia básica como lo que tú vas a aplicar, como lo que tú vas a hacer como desecho, el estudio del desecho. Entonces, ahí hay un ejemplo muy interesante. En ese instituto lo están reciclando. Reciclar o biodegradar. Eso no sé si contesto, pero necesitamos que sean grandes. Gracias. Don Raúl, pues Liliana, que estaba ahí, Raúl. Raúl también. Quería yo consultarles sobre la aplicación de estos polímeros en la bioingeniería. Por ejemplo, leí hace algunos años atrás que se estaba utilizando en válvulas cardíacas, en muchas otras aplicaciones. Sí, ¿Ya? en la evaporación del agua. Resulta que en los tranques, mira, hay una... se hizo un estudio hace muchos años de poner monocapas de polímero en los tranques para evitar la evaporación. Lo tratamos de hacer antes de traerlo al norte, en el grupo que teníamos en aquel entonces, fuimos al lago Peñuelas y en un botecito esparcimos monocapas, pero no contábamos con el viento y el viento nos rompió la monocapa, con lo cual poco se pudo hacer, pero sí es una cosa, es muy importante la evaporación de agua por monocapa. Y si son polímeros que no pueden ser muy caros, digamos, se podría utilizar, por ejemplo, en eso. La liofilización del... Espérate. Hay otra, las poliamidas, hay otro polímero que se usó mucho en las suspensiones de cobre, en los restos de cobre, para poderlo, en el relavado, no sé cómo se llama, ¿ah? En eso también, para mantener esas suspensiones de desecho. Pero yo más allá, oye, no sé. Hasta ahí llego. Pero sé que en esas dos partes, en eso era bien interesante, los estanques para evitar la evaporación del agua. No sé si contesto lo que... ¿Sí? Gracias. Liliana, por favor. Hola, profesora. Junto con felicitarla por la magnífica presentación, quisiera consultarle su mirada en términos de cómo nos aproximamos a la investigación, a esta que se clama a nivel país, ¿no es cierto? Y en particular, como usted mencionaba, ciencia básica. Tenemos aquí un colega, ¿no es cierto?, profesor Cristian, que trabaja en su línea, en su ámbito. Sin embargo, ¿cómo nos proyectamos? ¿Qué orientación nos da usted para seguir proyectarse en esta línea de investigación y crecer como institución en este interesante ámbito, digamos? A la Universidad de Tarapacá. Así es, sí. Yo creo que están muy estimulados tratando de... Yo creo que el problema es que tenemos que tener más masa crítica. Es un problema a nivel país y también a nivel de universidades. Más masa crítica, somos una comunidad científica muy pequeña. Doctor Rohammer sabe perfectamente que somos una comunidad científica muy pequeña. En el área, tal vez, de las ciencias biológicas es un poquito más grande, pero en las ciencias químicas es más pequeña y en las ciencias físicas más pequeña. Comunidad muy, muy pequeña y con una, ¿cómo te dijera? Con una inversión muy baja de parte del Estado. Y entonces, como es una inversión muy baja, porque la ciencia básica tiene... es sin fines de lucro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que necesitamos una comunidad mayor. Y aparte de una comunidad mayor, también en las universidades necesitamos más respaldo académico. Y ahí te puedes formar grupos y nuclear y trabajar en conjunto, en forma interdisciplinaria. Yo creo que están bien encaminados a lo que se está haciendo, pero no te podría, yo no soy nadie para dictar políticas en ese aspecto. Lo único que encuentro que ciencia básica es importantísima.
no sé. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Mónica y... Doctora, buenos días. Usted partió la presentación diciendo que esta era una región que le gustaba mucho, esta zona, que tenía mucho potencial, que tenía muchas cosas interesantes. Desde su mirada científica, con los recursos polímeros, ¿qué tenemos en nuestra región? ¿Qué nos hace interesante desde esta mirada y qué tendríamos que desarrollar desde la universidad para colaborar en el desarrollo de estos elementos? Bueno, de hecho, creo que también lo dije, que hay un grupo, digamos, en el Departamento de Química, Oscar Uraigo y Marlene, entre otros, digamos, que ellos han trabajado mucho la quitina y el quitosano. Si el quitosano es un producto muy interesante y los han purificado y han obtenido, los han estudiado. Eso es una fuente enorme, los alginatos, o sea, tienen mucho. Ahora, la contaminación que hay en esta zona, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Los suelos salinos, ¿no? Yo entiendo que agronomía está en eso, están haciendo muchas cosas. Esta universidad es muy interesante de todo punto de vista, es la situación geográfica que tiene. Puede ser con dos miradas también, pero que es interesante, es interesantísimo. Yo creo que hay que ser más interdisciplinarios, conversarnos más, estimularnos más y ver cuáles son las aristas que hay por todos lados, porque hay cosas que se pueden hacer, hay mucho que hacer aquí, mucho. Esa zona, ustedes tienen esos manchones blancos ahí en las lomas maravillosas esas, que la tierra de Kissenburg se puede hacer un montón de cosas, son refuerzos maravillosos. Hay mucha cosa que hacer aquí, yo no sé, bueno, en el ámbito de polímeros se pueden hacer, de ciencia de materiales voy a decir mejor, y de materiales poliméricos, hay mucha cosa que hacer, creo que es muy desafiante. Además tienen un acervo cultural maravilloso, o sea, es una zona linda. Me gusta. No sé si contesto lo que te digo, pero en cuanto a productos naturales tienen mucho que hacer, sí, hay mucho que hacer. Bueno, y también la mezcla de polímeros, la compatibilidad de polímeros entre productos polímeros naturales y polímeros sintéticos. Hay mucho lindo, hay cosas lindas ahí. Sí. Bueno. Gracias, doctora. Querías tú consultar algo. También quería felicitar por la charla excelente y muy didáctica, la encontré bastante didáctica, porque siempre en las químicas nos cuesta todo, muy didáctica. Gracias. Pero también mi pregunta es orientada a lo que decía Mónica, que nosotros somos acá las fanáticos de nuestra región y encuentro que tenemos muchas cosas importantes. Por ejemplo, usted habló mucho de la diatomea, que son estos fósiles que son interesantes y que están ahí en un cerro que se está utilizando como filtrante, se exporta, pero no se le hace ningún proceso acá en Arica. Sí. Entonces, o sea, a nivel de industrial, ¿no hay una industria para que esté pendiente? Disculpa, pero hay una industria maravillosa. Sí, la industria sí está, pero yo creo que está en muy pequeña escala todavía, o sea, tenemos muchas más cosas que hacer. Entonces, es un poco, iba mi pregunta, ¿cuál es la orientación de encontrar polímeros naturales? Por ejemplo, tenemos salares. En los salares hay muchas cosas, muchas riquezas también. Entonces, de ese punto de vista, tenemos tanto microorganismos, yo creo, no sé si habrá algunos materiales, unos polímeros que soportan altura, soportan alta radiación, salinidad. Entonces, esa búsqueda, esa prospección es importante hacerlo nosotros como universidad regional. Entonces, un poco iba a eso, la orientación desde el punto de vista de política de investigación. ¿Cómo tenemos que, porque hay poco dinero, cómo va a ir la ciencia básica y la ciencia aplicada? ¿Cómo hacemos esa buena interacción de poder repartir? Porque nosotros tenemos una necesidad regional que nos dicen, solucionarle el problema a corto plazo a los agricultores que trabajan en agricultura o a la gente de la pequeña industria, pero también tenemos que hacer la ciencia básica, o sea, no podemos hacerla aplicada. Entonces, ¿cómo sería el equilibrio ideal ustedes, desde su punto de vista y su experiencia que ha tenido? Mira, bueno, eso de los tiempos, tú tienes razón. La industria es para ayer las cosas y nosotros la investigación. Pero yo creo que si tú encuentras interlocutores válidos en el sector productivo, que los hay, y saben ellos que necesitan tecnologías nuevas, van a ir a la fuente básica. Yo creo que tiene que haber una retroalimentación con dos flechas, porque si ellos tienen un problema, se los podemos solucionar a lo mejor. Y si nosotros tenemos un problema o necesitamos también, yo creo, mira, para trabajar en ciencia yo soy una convencida de dos cosas. Primero, tienes que tener pasión por lo que haces.
Porque si no hay pasión por lo que se haga, no sirve de nada. Segundo, estar es muy, como todos los trabajos, ¿no? Pero son muy absorbentes. Son muy absorbentes. El tiempo se te va. Pero si te gusta, te están pagando por hacer lo que te gusta. Pero yo creo que es importante reunirse, hacer seminarios continuos. Porque la visión de uno, que a lo mejor no se le había ocurrido, se le da a otro de otra área. Entonces yo creo que, por eso te digo, que lo interdisciplinario me parece que es muy importante. Y por lo demás, los científicos en Chile son muy eficientes, porque con poco dinero hacen mucho. Y entonces, bueno, no, pero sí es verdad. Y hay que pasar su aviso a las autoridades. No, pero es verdad. Yo no sé, no te podría decir, pero uno tiene que sentir lo que hace y si no se siente, no. Es como todo. Cuando tú encuentras el nicho en tu vida y te pones a trabajar en lo que te gusta, ya tienes avanzado. Yo diría que, no me atrevo a decir el 100%, pero casi, ¿no? Y de ahí para adelante se te van ocurriendo cosas, pero siempre del diálogo continuo, de las distintas disciplinas. Si es todo interdisciplinar, las barreras ya están quedando afuera. El físico necesita el químico el biólogo el químico, el ingeniero el genetista a la arqueología. Así que bueno, y tienen, oye, pero aquí tienen unas cosas maravillosas en arqueología, en todo. Bueno, no sé, eso es todo lo que puedo decir. Por atrás parece también había una... Adelante. Doctora, mi consulta es la siguiente. Cuando usted muestra la isoterma de los polímetros cuando se ordenan, ¿no es cierto? Se llega a un punto de ruptura. ¿Perdón? Cuando usted muestra la isoterma del ordenamiento de los polímetros, se llega a un punto de ruptura, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué etapa es su punto óptimo para no llegar a esa ruptura? ¿Si depende del polímero o depende del material donde esté utilizado? Bueno, la interfaz es aire-agua. Si es de silicio, de germanio, el polímero. Sí. Entonces, depende de la estructura química. Es que hay dos cosas en su pregunta, así lo veo. Una es la configuración o conformación que va a adoptar en la superficie. Eso va a depender naturalmente de la estructura química. Ahora, la isoterma como tal es una especie de huella digital del polímero, con lo cual cada polímero va a tener una isoterma distinta. Si se produce una transición de fase en la isoterma, va a aparecer una especie de plató, por decir así, que eso no lo mostré, digamos. Pero entonces, con la ayuda del microscopio de Brewster, con imágenes, uno puede ir chequeando lo que va pasando en las distintas áreas, a las distintas presiones, y se va dando cuenta si puede haber una transición de fase o puede haber alguna cosa que tú puedas atribuirla, digamos, a otro fenómeno. Pero normalmente si la monocapa sigue como tal, hasta llegar al punto de ruptura, el punto de ruptura lo puedes ver. Es a veces un poco conflictivo, no siempre se ve bien. Y ahí ya se acabó. Claro, mira, si es bien parecido a las isotermas presión-volumen. Bien parecido. Entonces, claro, si tienes cualquier cosa extraña vas a tener una isoterma de Van der Waals, pero no vas a tener la isoterma de un gas ideal, digamos. ¿Se fija? Así. La otra puede tener sus vericuetos. ¿Por qué? Porque no se está comportando de acuerdo a lo que uno espera, digamos. No sé si contesto, sí, ya. Exacto. Y en ese momento se rompe o pasa una capa sobre otra, o simplemente la tira a una de las dos fases, al aire o al agua. En este caso, si es aire-agua, porque puede ser líquido también, ¿no? Depende. Gracias. La verdad es que por razones de tiempo vamos a agradecer a la doctora, vamos a seguir conversando con ella en los breaks. Creo que el tema, por supuesto, que no se agota, y queremos darle las gracias por esta presentación y un aplauso de toda la audiencia. Bueno, queremos agradecer la exposición que ha tenido